Hola, Dios le bendiga. ¿Sabían que la oración es vital para la vida cristiana? El tema que vamos a ver hoy es ¿qué pasa cuando no se ora? Y para eso me voy a permitir leer en el libro del profeta Amós, su capítulo 5, el versículo 4, que dice la palabra del Señor: pero así dice Jehová a la casa de Israel, buscadme y viviréis. ¿Qué pasa cuando no se ora? Lo primero es, se pierde la comunión, se pierde la comunicación con Dios. Es lo primero que pasa cuando no se ora. Y esto implica no querer buscar a Dios, no tener deseo de estudiar la palabra de Dios, no querer ir al culto, no querer sacar tiempo a las cosas de Dios, no querer estar a solas con Dios, que es grave, no querer acudir a Dios ante su necesidad. Eso es grave, la situación. Cuando esto está sucediendo, es difícil de controlarlo. Por eso hay que tener cuidado. El perder la comunión con Dios es gravísimo para la vida cristiana. Segundo, pérdida de poder. O sea, cuando no se ora, pérdida de poder. Y esto implica que no hay autoridad. Y hoy que estamos viviendo tiempos peligrosos para la vida cristiana, donde hay tantas fuerzas del enemigo, cosas que impiden, es cuando más el cristiano debe buscar a Dios, es cuando más tiene que acercarse a Dios, ¿ya? Entonces, pérdida de poder, y como le digo, esto implica no hay autoridad, no hay unción, y si no hay unción, entonces se pierde la inspiración. El servicio a Dios tiene que ver con unción. Si no hay unción, entonces no hay inspiración, y al no haber inspiración, entonces las cosas que se hacen no surten ningún efecto, porque aquí es con la ayuda de Dios. No surten ningún efecto, entonces se van a hacer las cosas mecánicamente, ya no hay fuerza para hacerlo. Entonces el trabajo que se hace no va a tener ningún resultado. Entonces, mire lo grave que es, no va a tener ningún resultado. Entonces, y esto lo deja propenso a caer, ya, porque no tiene fuerzas para resistir los ataques del maligno, las tentaciones y cosas que se presentan. Por eso es tan importante esto de la oración. Por eso es importante. O sea que mire que aquí la pérdida de comunión con Dios, la pérdida de poder. O sea que mire los resultados de no orar. Pérdida de poder. Y como le vengo diciendo, en el mundo, la situación donde estamos, que está pasando el mundo, se necesita hombres y mujeres llenos del poder de Dios, de la unción de Dios, para que las cosas puedan resultar. Hay cosas que no salen sino con la unción del Espíritu Santo. Y por eso es muy importante tener en cuenta esto. Hoy, oiga, otro punto. Lo más importante es, ya se pierde la presencia de Dios. Y usted ha sido testigo que en videos pasados hemos hablado de la presencia de Dios, hemos hablado mucho de la presencia de Dios. Y por eso Moisés sabía lo importante que era tener la presencia de Dios. Y por eso Moisés le dice a Dios: si tu presencia no ha de ir con nosotros, no nos saques de aquí. Esto lo hemos mencionado ya en otros videos, y usted es testigo de esto.
Y usted tal vez infinidad de veces ha leído esa porción donde Moisés habla con Dios ahí, Éxodo capítulo 33, donde él le dice, si tu presencia no ha de ir con nosotros, no nos saques de aquí. Porque importante es la presencia de Dios. La presencia de Dios es la que trae descanso, victorias, gloria al nombre del Señor. El no tener la presencia de Dios es no sentir gozo, no tener fuerzas. Y al no tener fuerzas, se pierde unción, como venimos diciendo, se pierde comunión con Dios, ¿ya? La visión se opaca, se pierde la visión también. Por eso es muy importante su presencia en medio de nosotros. En Dios es que nos deleitamos, en su presencia nos deleitamos. Por eso, donde no está la presencia de Dios, hay muerte. David tuvo un problema y usted lo ha escuchado. Le falló a Dios. Y al fallarle a Dios, pasó el tiempo y no sentía la presencia de Dios. Había tristeza en él, no había gozo. Es que el pecado hace perder el gozo, hace perder la comunión con Dios. Por eso es necesario revisar todo esto. Por eso es necesario. David sabía, cuando entró al reinado, sabía que la presencia de Dios era importante en su reinado. Y por eso cuando entró preguntó por el arca, porque él sabía que la presencia de Dios debía estar ahí, debía estar ahí. Y se propuso transportar el arca, y al transportarla lo hizo como no tenía que hacerlo, pero fracasó en el intento al haber la muerte de Usa. Por tocar el arca murió Usa, y eso causó tristeza a David y una gran inquietud, porque él sabía que era importante la presencia de Dios. El arca tenía que estar ahí en su reinado, la presencia de Dios tenía que estar ahí. Sabemos que el arca de Dios me está tipificando la presencia de Dios, y ahí tenía que estar. Pero cuando muere Usa, se entristece no poder llevar el arca donde quería llevarla. Y lo más duro todavía, cuando se da cuenta que el arca reposó en otro lado y donde estaba, Dios bendijo. Un poco tiempo bendice ese lugar. Mucho más se entristeció y estuvo inquieto y tenía que hacer algo para tratar de traer la presencia de Dios. Entonces, lo más duro que puede sentir el cristiano es no poder tener la presencia de Dios, no poder sentir su presencia. Eso es lo más duro, ¿ya? Porque llega el momento en que se pierde la comunión con Dios, y cuando se pierde la comunión con Dios, es el resultado de no orar, de no buscar a Dios. Se pierde la comunión con Dios y se siente mal porque no tiene comunión con Dios, ¿ya? Porque se siente mal, como le vengo diciendo, físicamente, se siente mal espiritualmente, está enfermo. Bendito el nombre del Señor Jesucristo. Se pierde pureza, se pierde una vida que debe estar ahí consagrada a Dios. Y por eso es necesario, si es posible, pedirle perdón a Dios ante algunas situaciones que se van presentando, ante la pérdida de posición donde Dios ha venido trayéndote, a donde Dios te ha venido colocando. A veces el cristiano se deja engañar por el enemigo y se van metiendo cosas al corazón que no están bien. Cosas, y eso lo va haciendo perder, en vez de adelantar, va retrocediendo. Pero David, en su error, como le comentaba ahora, su error que cometió, el pecado que cometió por allá contra Dios, lo hizo perder su comunión con Dios. Pero mientras estuvo callado, las cosas no salían bien. Se sentía mal espiritualmente, no salían bien las cosas con él. Hasta que el momento tuvo que reconocer sus errores. Y cuando reconoce su error, lo que le dice a Dios es: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a la multitud de tus piedades. Y empieza David a hablar con Dios, a pedirle perdón a Dios.
Y entre tanto que habla a Dios, le dice, entre tantas palabras que le dice a Dios es, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Pero hay una palabra que llama la atención también y es cuando él dice, vuélveme el gozo de la salvación. Espíritu noble me sustente, vuélveme el gozo de tu salvación. Eso es el clamor que debe haber en alguien que en un momento dado cometió el error. Como decía atrás, el pecado hace perder el gozo. Pero aquí estamos en el nombre de Jesús para reconocer la falta, para reconocer todo lo que haya sido y volverse a Dios, acercarse a Él. Entonces, allí tenemos pues que el profeta Amós, eso escribe, así dice Jehová a la casa de Israel, buscadme y viviréis. Es necesario la búsqueda de Dios. Es necesario que el cristiano entienda, que el pueblo entienda que debe buscar a Dios. Entonces Amós fue uno de los grandes profetas en su tiempo de Israel. El escenario de él se desarrolló siglo 8 antes de Cristo. Allí estaba ejerciendo su ministerio y allí ministró en el reino y luego fue enviado a otro lugar. Pero la misión del profeta era ¿cuál? Pero el profeta era el vocero de Dios. Y él lo que tenía que hablar era en contra de los crímenes de la época que estaba viviendo, cómo el pueblo se portaba, cómo el pueblo se comportaba. Pero tenía que guiarlos. Un tiempo donde era difícil, donde nadie quería aceptar a Dios, donde nadie quería escuchar la voz de los profetas. Y la gente todo lo que hacía parecía que estuviera bien. Nada de lo que hacía les parecía malo y andaban mal. Pero, ¿por qué? Porque era una época aparentemente material, de prosperidad, donde el pueblo tuvo riqueza, donde el rey se enriqueció, extendió sus dominios. Era una época buena para el pueblo, una época dorada económicamente, porque los imperios gobernantes de su época, los imperios de su época estaban decayendo, Egipto y todos estaban decayendo, Israel extendió sus dominios. Pero con todo eso también le puedo decir en esta tarde, que a veces cuando hay prosperidad y no se sabe tener cuidado, se tiende a olvidar de Dios, cosa que no puede ser así. No nos podemos olvidar de Dios. El que Dios bendiga, sea como sea, no se puede olvidar que hay que buscar a Dios. Hay que buscarlo a Dios. Entonces, lo importante que es para tu vida, la búsqueda de Dios, la oración, es que la oración es importante, porque es la que da poder. La oración es lo que me asegura victoria, porque entre más cerca estoy de Dios, más estoy buscando a Dios, más victoria me da Dios. Así que en esta tarde te dejo esto para que tengas cuidado. Vengo y repito el tema, ¿qué pasa cuando no se ora? Ahí tienes entonces, hay que orar, hermano. Y todos los que me ven, tienen que orar, tienen que buscar a Dios. Hay que refugiarse en Él, hay que acercarse a Él. Si nos acercamos a Él en la búsqueda, en la oración, Dios dará grandes victorias y bendiciones. Que el Señor te bendiga.